Florence Scovel Shinn tenía un cuaderno secreto. En él, anotaba las palabras que sus clientes usaban antes de manifestar algo y las palabras que usaban cuando nada sucedía. En 1923, después de analizar 127 casos, ella descubrió un patrón aterrador. Una única palabra aparecía en el 94% de las personas que no conseguían manifestar absolutamente nada. Y cuando esas mismas personas dejaban de usar esa palabra, el 82% de ellas manifestaban algo en menos de 21 días. Florence llamó a esa palabra la palabra de la duda disfrazada. Y si tú la usas todos los días, estás literalmente destruyendo tus manifestaciones sin saberlo. La palabra es intentar. Yo intento conseguir dinero. Yo intento ser feliz. Yo intento manifestar. Yo intento cambiar. Parece inofensiva, ¿verdad? Pero Florence descubrió algo que poquísimos maestros espirituales entienden hasta el día de hoy. Cuando tú dices, yo intento, el universo escucha. Yo lo dudo. Porque intentar no es hacer. Intentar no es ser. Intentar es el lenguaje de quien ya se rindió antes de comenzar, pero aún quiere aparentar que está haciendo algo. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que te estás saboteando. Porque intentar suena como esfuerzo. Y nos enseñaron que el esfuerzo es una virtud. Pero en la ley de la atracción, el esfuerzo desesperado es veneno puro. ¿Quieres saber cómo Florence descubrió esto? ¿Quieres saber qué sucede en tu subconsciente cuando usas esa palabra? Y, más importante, ¿quieres saber qué decir en lugar de ella para desbloquear tus manifestaciones en días? Entonces quédate hasta el final, porque esta revelación va a poner tu vida de cabeza. Y si has estado usando yo intento en tus afirmaciones, decretos u oraciones, vas a entender ahora por qué nada ha funcionado hasta hoy. Florence siempre decía, la palabra es tu varita mágica. Pero si la varita está rota, no sirve de nada agitarla con más fuerza. Necesitas arreglar la varita. Y arreglar significa cambiar las palabras rotas por palabras de poder. Pero nadie te enseñó cuáles son las palabras rotas. Y intentar es la más peligrosa de todas, porque se esconde como inocente. Déjame contarte la historia de Guadalupe. Ella fue una de las clientas más desesperadas que Florence atendió. Ciudad de México, 1924. Guadalupe tenía 38 años, divorciada. 2 hijos pequeños. Trabajaba cosiendo ropa 12 horas al día y aún así malamente conseguía pagar la renta. Ella fue a ver a Florence porque había oído hablar de los milagros que sucedían en las consultas. Guadalupe se sentó en la silla frente a Florence, con los ojos hundidos, las manos temblando, y dijo, «Florence, yo intento tanto. Yo intento conseguir más clientes. Yo intento ahorrar. Yo intento ser agradecida. Yo intento creer que va a mejorar. Pero nada cambia. ¿Por qué?» Florence la miró a los ojos por largos segundos. Entonces dijo algo que Guadalupe nunca olvidaría. «Guadalupe, me acabas de decir exactamente por qué nada cambia. Usaste la palabra intento 4 veces en 10 segundos. Y cada vez que dijiste intento, le dijiste al universo, yo no puedo». Guadalupe quedó confusa. «Pero Florence, intentar no es bueno. ¿No es eso lo que hacemos cuando queremos algo?» Florence negó con la cabeza. «No, mi querida. Intentar es el lenguaje de la derrota anticipada. Cuando tú dices, yo intento, lo que realmente estás diciendo es, yo quiero, pero no sé si voy a conseguirlo. Y esa duda mata la manifestación en la raíz». Florence abrió un cuaderno. Le mostró a Guadalupe decenas de anotaciones. «Mira, Guadalupe,
Todas estas personas usaban intento todo el tiempo, y ninguna de ellas manifestó nada mientras continuaron usándola. Pero mira ahora este grupo aquí. Florence volteó la página. Estas personas dejaron de usar intento. Lo cambiaron por yo hago, yo soy, está consumado. Y mira los resultados. Guadalupe vio los números, vio las fechas, vio las transformaciones. Personas que manifestaron empleos en 9 días, dinero inesperado en 14 días, matrimonios en 3 meses. Todas tenían una cosa en común. Ellas eliminaron intentar de su vocabulario. Florence entonces le hizo una propuesta radical a Guadalupe. Durante 30 días no puedes usar la palabra intento, ni hablar, ni pensar, ni escribir. Si te pillas diciéndola, la cancelas inmediatamente con este decreto. Cancelo la duda. Yo lo hago. Y entonces reafirmas lo que quieres, pero sin el intento. Ya no dices, yo intento conseguir clientes. Dices, los clientes vienen a mí. Yo soy un imán para oportunidades. ¿Entiendes la diferencia? Guadalupe entendió, pero tenía miedo. ¿Y si no consigo parar de usar la palabra? Florence sonrió. ¿Lo ves? Acabas de decir, ¿y si no consigo? Eso también es lenguaje de duda. Vas a eliminar eso también. A partir de ahora, solo hablas en el lenguaje de la certeza. Guadalupe salió de aquel encuentro asustada. ¿Cómo iba a cambiar un hábito tan arraigado? Pero ella estaba tan desesperada que decidió intentar... No, espera. Ella se corrigió mentalmente. Ella decidió hacer. En los primeros 3 días, Guadalupe se pilló diciendo, yo intento, unas 20 veces al día. Cada vez, ella se forzaba a parar, cancelar y reformular. Cancelo la duda, yo lo hago. Fue exhaustivo, fue incómodo, porque estaba reprogramando el cerebro. Pero algo comenzó a cambiar. En el 5.º día, Guadalupe percibió que estaba hablando diferente. Cuando una vecina le preguntó si iba a conseguir pagar la cuenta de la luz, Guadalupe casi dijo, lo voy a intentar. Pero la voz de Florence resonó en su mente, y Guadalupe dijo, yo voy a pagar. La vecina se extrañó. Pero Guadalupe sintió algo diferente en el pecho, una firmeza que no sentía hacía años. En el 10.º día, una mujer tocó a la puerta de Guadalupe. Ella había oído hablar de que Guadalupe cosía bien. Quería encargar 5 vestidos para un evento. Guadalupe casi dijo, voy a intentar hacerlo. Pero se corrigió en la hora. Yo lo hago. ¿Cuándo los necesita? La mujer quedó impresionada con su confianza. Guadalupe entregó los vestidos. La mujer quedó tan satisfecha que indicó a Guadalupe para otras 10 mujeres. En 2 semanas, Guadalupe tenía más trabajo del que conseguía dar cuenta. Ella estaba ganando el doble de lo que ganaba antes. Todo porque ella paró de intentar y comenzó a hacer. Pero espera, hay algo mucho más profundo sucediendo aquí. Y Florence explicó esto a Guadalupe en el encuentro siguiente. Cuando tú dices, yo intento, tu subconsciente escucha una orden, y la orden es, mantén las cosas difíciles. Porque intentar implica esfuerzo sin resultado. Intentar implica que vas a hacer el máximo, pero que puede que no dé cierto. Y el subconsciente, que es literal, te va a mantener exactamente en ese estado. Intentando, 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 pero nunca alcanzando. Porque tú lo programaste para eso. Pero cuando tú eliminas intento y lo sustituyes por yo soy, yo hago, está consumado, tú das una orden completamente diferente para el subconsciente. Tú dices, esto ya es mío, yo ya soy eso, no hay duda. Y el subconsciente, que es siervo, obedece.
Él comienza a buscar caminos. Él abre puertas. Él atrae sincronicidades. No porque tú estás intentando más fuerte, sino porque tú paraste de dudar, disfrazado de esfuerzo. Guadalupe me dijo: Florence Scovel Shinn habló en aquella reunión que aún usas intento, a veces cuando estás cansada. Guadalupe asintió. Florence continuó: entonces vamos más profundo, porque intento no es la única palabra de duda. Hay otras. Espero que... Ojalá. Si lo logro. ¿Quién sabe? Tal vez. Todas esas son variaciones de la duda. Y mientras uses cualquiera de ellas en tus afirmaciones, estás cancelando el poder de tus palabras. Guadalupe estaba asustada ahora. Florence, ¿entonces casi todo lo que digo está mal? Florence negó con la cabeza. No mal, simplemente débil. Palabras débiles generan manifestaciones débiles. O ninguna. Florence tomó una pluma y escribió 2 listas para Guadalupe. En la primera lista estaba escrito: palabras que bloquean. En la segunda, palabras que desbloquean. Guadalupe guardó aquel papel como si fuera oro, porque lo era. Voy a decirte ahora lo que estaba en aquellas listas. Porque tú necesitas esto tanto como Guadalupe lo necesitó. Palabras que bloquean. Intentar. Esperar. Ojalá. Sí. Tal vez. ¿Quién sabe? Difícil. Imposible. No puedo. Quisiera. Me gustaría. Cada una de esas palabras carga duda. Cada una de ellas debilita tu decreto. Cada una de ellas le dice al universo: no estoy seguro. Y el universo no responde a la incerteza. Él responde a la fe activa. Y fe activa es lenguaje de certeza absoluta. Palabras que desbloquean. Yo soy. Yo hago. Yo tengo. Está consumado. Está hecho. Yo recibo. Yo agradezco. ¿Percibes la diferencia? No hay espacio para duda aquí. No hay tal vez. No hay sí. Es declaración. Es decreto. Es orden divina. Y el universo obedece orden divina. Guadalupe llevó aquellas listas para casa. Las pegó en la pared del cuarto. Las leía todos los días. Y siempre que se pillaba usando una palabra de la lista de bloqueo, cancelaba y sustituía por una palabra de la lista de desbloqueo. En los primeros 30 días, ella hizo eso unas 300 veces. Unas 300 veces. Pero al final del segundo mes, ella ni necesitaba más pensar. Las palabras de poder se habían tornado su patrón. Y la vida de Guadalupe se había transformado completamente. 3 meses después del primer encuentro con Florence, Guadalupe volvió para contar: Florence, no sé si va a creer. Ya no estoy cosiendo sola en la cocina. Ya no. Alquilé un espacio pequeño. Contraté 2 ayudantes. Estoy con pedidos para los próximos 2 meses. Estoy ganando 5 veces más de lo que ganaba cuando te conocí. ¿Y sabes qué es más increíble? Ya no me siento desesperada. Me siento segura. Como si el universo finalmente me escuchase. Florence sonrió. El universo siempre te escuchó, Guadalupe. Pero estabas hablando el lenguaje equivocado. Ahora tú hablas el lenguaje de él. El lenguaje de la certeza. Por eso él responde. Pero hay un detalle que Guadalupe me contó. Florence escribió en su cuaderno después, que es esencial. En los primeros días sin usar intento, Guadalupe se sintió arrogante. Ella tenía miedo de parecer presumida cuando decía «yo hago» en vez de «yo intento». Porque fuimos enseñados que humildad es disminuirse. Pero Florence enseñó que humildad verdadera no es negar el poder divino que vive en ti. Humildad verdadera es reconocer que tú eres canal de ese poder. Y un canal no dice «intento canalizar». Él simplemente canaliza.
Tú no intentas ser canal. Tú eres canal. Y cuando entiendes eso, la palabra intento pierde el sentido. Déjame mostrarte algo que va a explotar tu cabeza. Florence hizo un experimento en 1925. Ella tomó 2 grupos de 20 personas cada uno, todas con problemas financieros similares, todas necesitando manifestar dinero urgente. Para el primer grupo, ella enseñó afirmaciones tradicionales. Yo merezco abundancia. Yo soy próspero. Yo atraigo dinero. Pero ella permitió que ellos continuasen usando intento en la vida cotidiana. Para el segundo grupo, ella enseñó las mismas afirmaciones, las mismas, pero con una regla rígida. Prohibido usar intento por 30 días. Cualquier palabra de duda cancelada inmediatamente. Los resultados fueron chocantes. En el primer grupo, apenas 6 personas de las 20 manifestaron dinero en 30 días. Eso es 30%. En el segundo grupo, 16 personas de las 20 manifestaron dinero en el mismo periodo. Eso es 80%. La única diferencia era la eliminación de la palabra intento y otras palabras de duda. Florence concluyó algo que ella repitió hasta el día de su muerte. No importa cuán poderosa sea tu afirmación. Si usas lenguaje de duda en el resto del día, tú anulas el poder de ella. Porque al subconsciente no le importan los 5 minutos que pasas afirmando por la mañana. A él le importan las 16 horas restantes que pasas dudando disfrazado de esfuerzo. Esa es la llave que nadie te cuenta. Manifestación. No es sobre hacer un decreto poderoso por 5 minutos y pasar el resto del día hablando como víctima. Manifestación es sobre reprogramar completamente la forma como tú hablas sobre ti misma, sobre la vida, sobre el futuro. Y esa reprogramación comienza con la eliminación radical de las palabras de duda, especialmente intentar. Déjame darte un ejercicio práctico que Florence daba para todos los clientes. Durante los próximos 7 días, tú vas a hacer lo siguiente. Toda vez que te pilles usando yo intento, tú vas a parar inmediatamente. No importa si tú estás en medio de la frase. No importa si alguien está te escuchando. Tú paras, cancelas en voz alta y reformulas. Cancelo la duda. Y entonces tú dices la misma cosa, pero en el lenguaje de la certeza. Ejemplo, tú ibas a decir, yo voy a intentar pagar la cuenta. Para, cancela. Yo pago la cuenta. O, yo voy a intentar mejorar mi vida. Para, cancela. Yo mejoro mi vida ahora. ¿Parece bobo? ¿Parece forzado? Óptimo, porque todo que parece desconfortable al inicio es señal de que tú estás reprogramando un patrón antiguo. Y desconforto es el precio de la transformación. Florence decía que los primeros 7 días son los más difíciles, porque tú vas a percibir que usas yo intento mucho más de lo que imaginas. Algunas personas descubren que dicen eso 30, 40 veces por día, y cada vez que lo dicen, debilitan la propia manifestación. Pero si tú persistes en esos 7 días, algo extraordinario acontece. En el 8º día, tú paras de necesitar pensar. Las palabras de poder se tornan automáticas. Y es ahí que los milagros comienzan. Porque tú no estás más luchando contra tu propio vocabulario. Tú estás fluyendo con el lenguaje del universo. Hay una historia que Florence contó en los últimos años de vida que resume todo eso. Ella tuvo una alumna llamada Dorothy. Dorothy tenía esclerosis múltiple. Estaba en silla de ruedas. Los médicos habían dicho que ella nunca más iba a andar. Dorothy procuró a Florence desesperada. Florence, yo intento creer que voy a curarme. Yo intento tener fe. Yo intento visualizar. Pero mi cuerpo no responde. ¿Por qué?
Florence respiró hondo. Dorothy, tú usas la palabra intento cuando hablas sobre tu cura. Eso significa que, en el fondo, tú no crees que vas a curarte. Tú crees que vas a intentar curarte, que es completamente diferente. Dorothy comenzó a llorar. Pero Florence, ¿cómo yo puedo tener certeza de algo que parece imposible? Y Florence dijo algo que Guadalupe cargó para el resto de su vida. Guadalupe, la certeza no viene de ver evidencias externas. La certeza viene de decretar una realidad interna, tan fuerte, que lo externo no tiene otra opción más que alinearse. Cuando dices, intento caminar, estás decretando duda. Cuando dices, yo camino, mis piernas responden a mi palabra. Yo soy salud divina en forma. Estás decretando una realidad nueva y el cuerpo, que es sirviente de la mente, obedece. Pero necesitas dejar de intentar curarte y empezar a ser curada, incluso antes de que la silla de ruedas desaparezca. Guadalupe hizo algo radical. Ella decidió que por 40 días ya no iba a usar ninguna palabra de duda. Nada de intento, nada de espero, nada de sí, solo lenguaje de certeza absoluta. Cuando la gente le preguntaba si iba a mejorar, ella ya no decía, espero que sí. Ella decía, estoy mejorando. Mi cuerpo responde a la orden divina. Cuando los doctores decían que era imposible, ella no discutía, solo repetía internamente, está consumado, yo camino. En el 21º día del decreto, Guadalupe sintió un hormigueo en las piernas. En el 30º día, ella consiguió mover los dedos de los pies. En el 40º día, con ayuda, ella se puso de pie por 10 segundos. 6 meses después, Guadalupe caminaba de nuevo. Los doctores lo llamaron remisión espontánea. Florence lo llamó obediencia de la materia a la palabra decretada. Guadalupe lo llamó milagro de la certeza. Y todo empezó cuando ella paró de intentar curarse y empezó a ser curada a través de la palabra. ¿Entiendes ahora por qué intentar es tan peligroso? Porque no es solo una palabra inocente de esfuerzo. Es una palabra que lleva la esencia de la duda. Y la duda es veneno para la manifestación. Florence decía que puedes hacer 1000 afirmaciones poderosas por día, pero si usas yo intento 10 veces, esas 10 veces van a cancelar las 1000 afirmaciones, porque la frecuencia de la duda es más fuerte que la frecuencia de la esperanza. Solo la certeza vence a la duda. Y la certeza no dice intento. La certeza dice es. Ahora puedes estar pensando, pero Florence, ¿y cuándo realmente no sé si voy a conseguir hacer algo? Estoy obligada a mentir y fingir certeza. Y Florence respondería, no estás fingiendo, estás decretando. Decretar no es mentir. Decretar es dar una orden para que la realidad se reorganice de acuerdo con tu palabra. Y esa orden solo funciona si la das con autoridad. Autoridad no intenta, autoridad ordena. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Él no dijo, voy a intentar hacer luz. Él ordenó, y la luz se hizo. Tú tienes esa misma autoridad dentro de ti, pero mientras uses lenguaje de intento, tú renuncias a esa autoridad. Déjame darte ahora el protocolo completo que Florence desarrolló para eliminar intentar y todas las palabras de duda de tu vida. Esto no es teoría. Este es el método exacto que ella usó con cientos de clientes. Y funcionó en el 87% de los casos. Los únicos que fallaron fueron aquellos que desistieron antes de los 21 días. Porque el cerebro necesita de 21 días para reprogramar un patrón de lenguaje. Menos que eso. Vuelves al patrón antiguo a la primera dificultad. Protocolo de los 21 días de la certeza. Día 1 a 7.
conciencia brutal. Vas a simplemente prestar atención en cuántas veces por día usas yo intento y otras palabras de duda. No necesitas corregirte aún. Solo observa. Anota en un cuaderno. Te vas a chocar. Porque la mayoría de las personas descubre que usa palabras de duda de 50 a 100 veces por día. Y no tenía ni idea de eso. Esta fase es solo para que veas el tamaño del problema. Porque no puedes arreglar lo que no reconoces. Día 8 a 14. Corrección activa. Ahora empiezas a corregirte. Cada vez que uses yo intento, paras en medio de la frase, cancelas en voz alta o mentalmente y reformulas en el lenguaje de la certeza. Cancelo la duda. Y después dices la frase corregida. Yo lo hago, yo soy, está hecho. En los primeros días va a ser incómodo. Te vas a sentir ridícula. La gente puede extrañarse, pero tú persistes. Porque ese desconfort es la señal de que el cerebro está quebrando el patrón antiguo. Y solo quien tiene coraje de pasar por el desconfort alcanza la transformación. Día 15 a 21. Automatización. En esta fase, las palabras de poder empiezan a salir naturalmente. Ya no necesitas pensar tanto. El cerebro ya entendió el nuevo patrón. Y percibes algo mágico. Cuando hablas en el lenguaje de la certeza, las personas alrededor responden diferente. Ellas confían más en ti. Ellas te respetan más. Ellas te ofrecen más oportunidades. Porque el lenguaje de la certeza carga autoridad. Y el mundo obedece a la autoridad. Florence tenía un ejercicio avanzado para quien ya dominó lo básico. Ella lo llamaba el decreto del espejo. Todo el día, por la mañana, te quedas frente al espejo, miras a tus propios ojos y dices en voz alta, con autoridad absoluta, yo no intento, yo hago, yo no espero, yo decreto, yo no dudo, yo sé. Repite eso 7 veces y entonces dices la afirmación específica de lo que quieres manifestar, pero en el lenguaje de la certeza pura, sin intento, sin sí, sin ojalá, solo declaración. Florence enseñaba que el espejo amplifica el decreto, porque cuando miras en tus propios ojos y decretas, estás programando directamente el subconsciente. Los ojos son el portal para el subconsciente, y el subconsciente cree en lo que los ojos ven. Cuando dices, yo soy próspera, mirando en tus propios ojos, es como si estuvieras mostrando para el subconsciente quién tú realmente eres. Y él obedece. Pero si dices, yo intento ser próspera, estás mostrando duda, y él te mantiene en la duda. Hay una historia poderosa sobre esto. Un hombre llamado Carlos buscó a Florence en 1928. Él tenía un problema específico. Él quería abrir un negocio. Pero toda vez que ibas a hablar con inversionistas, él decía, estoy intentando abrir un negocio. Y ningún inversionista lo tomaba en serio. Florence oyó eso y dijo, Carlos, estás diciéndoles que no tienes certeza de tu propio negocio. ¿Por qué ellos deberían tener certeza? Carlos quedó chocado. Él nunca había pensado en eso. Florence continuó. La próxima vez que vayas a hablar con un inversionista, ya no dices, estoy intentando abrir un negocio. Tú dices, estoy abriendo un negocio. La oportunidad está delante de usted. ¿Entra o se queda fuera? Carlos hizo lo que Florence mandó. Él cambió el discurso, quitó toda palabra de duda. Empezó a hablar en el lenguaje de la certeza. Y algo impresionante aconteció. En el encuentro siguiente con un inversionista, el hombre dijo, yo creo en usted, yo voy a invertir. Carlos casi se cae de la silla. Él no había cambiado el plan de negocios.
Él no había cambiado los números. Él solo había cambiado el lenguaje. Y el resultado fue completamente diferente. 2 años después, Carlos era dueño de una de las empresas más lucrativas de Ciudad de México. Él nunca más usó la palabra intento en la vida de él. Ahora, tiene una capa aún más profunda que Florence reveló en los últimos años de vida. Y poquísimas personas saben de eso. Florence descubrió que intentar no es solo la palabra de la duda disfrazada. Es una palabra de autosabotaje inconsciente. Porque cuando dices voy a intentar, te estás dando a ti misma una excusa ya preparada para fallar. Es como si ya estuvieras preparándote para el fracaso. Intentas, no funciona. Y dices, bueno, al menos lo intenté. Y eso alivia la culpa. Pero también te mantiene atrapada en el ciclo de intentar sin éxito. Porque inconscientemente prefieres intentar y fallar, a decretar y tener que asumir la responsabilidad por el resultado. Florence decía que esta es la trampa más sutil de todas. Intentar te hace sentir virtuosa, sin obligarte a cambiar de verdad. Pero decretar te coloca en la posición de co-creadora. Y eso asusta. Porque si decretas y no sucede, tienes que mirar hacia adentro y ver qué está bloqueando. Ya no puedes culpar al universo. Tienes que asumir que la palabra es tu varita mágica. Y si la magia no sucede, es porque estás usando la varita mal. Y eso exige madurez espiritual. Pero quien tiene el coraje de asumir esa responsabilidad, se vuelve imparable, porque dejas de ser víctima de las circunstancias. Te conviertes en comandante de tu realidad. Y todo esto comienza con una decisión simple. Nunca más uso la palabra intento. Solo uso el lenguaje de la certeza. Yo soy. Yo hago. Está consumado. Florence tenía un decreto poderoso que le daba a quien estaba iniciando esta jornada. Lo llamaba el decreto de la eliminación. Decía que deberías hablarlo todos los días durante los primeros 21 días para programar el subconsciente. Voy a pasarte este decreto ahora. Anótalo. Memorízalo. Úsalo. Decreto de la eliminación. Yo elimino de mi boca y de mi mente toda palabra de duda. Yo no intento. Yo hago. Yo no espero. Yo decreto. Yo no dudo. Yo sé. Mis palabras son ley divina en acción. Y el universo obedece mis palabras. Está consumado. Cuando hablas esto con convicción, algo cambia en tu vibración. Literalmente sientes una firmeza interna que no estaba allí antes. Y esa firmeza es lo que atrae la manifestación. Porque la manifestación no viene del deseo desesperado. La manifestación viene del conocimiento interno. No deseas, sabes. Y cuando sabes, decretas. Y cuando decretas, el universo obedece. Tengo una última historia que necesito contarte antes de terminar. Porque esta historia resume todo. Florence tuvo una clienta llamada Lupita. Guadalupe tenía más de 60 años cuando buscó a Florence. Había sido pobre toda la vida. Trabajaba como empleada doméstica. No tenía familia. No tenía ahorros. No tenía esperanza. Fue hasta Florence y le dijo: Florence, ya es demasiado tarde para mí. He intentado cambiar mi vida tantas veces, pero siempre fallo. Ya no vale la pena. Florence miró a Guadalupe y le dijo: Guadalupe, acabas de decirme por qué has fallado tantas veces. Has intentado cambiar, pero intentar no cambia nada. Decretar cambia. Y no es demasiado tarde, porque el universo no tiene reloj. Puedes manifestar a los 60 lo que no manifestaste a los 20, pero necesitas dejar de intentar y comenzar a ser. Guadalupe comenzó a llorar. Pero Florence, ¿cómo hago eso? Soy vieja, soy pobre.
¿Cómo puedo decretar abundancia cuando no tengo nada? Florence tomó la mano de Guadalupe. Guadalupe, no decretas basada en lo que tienes. Decretas basada en lo que eres, y eres hija del divino. Eso no cambia con la edad. Eso no cambia con la cuenta bancaria. Tienes el poder de la palabra, y la palabra no envejece. Florence le enseñó a Guadalupe el protocolo de los 21 días. Guadalupe, que no tenía nada más que perder, decidió hacerlo. Eliminó yo intento de su vocabulario. Comenzó a usar yo soy. Yo tengo. Está hecho. En los primeros días, se sentía tonta. Una mujer de 60 años. Pobre. Decretando prosperidad. Pero persistió. Porque Florence había plantado una semilla de esperanza en ella. Y la esperanza, cuando se mezcla con el decreto, se convierte en manifestación. En el 15º día, Guadalupe recibió una carta. Era de un abogado, diciendo que un pariente lejano había fallecido y le había dejado una herencia. $5,000. En 1930. Eso era una fortuna. Guadalupe casi se desmaya. Corrió hasta Florence. «¡Florence! ¡Es un milagro!». Florence sonrió. «No es milagro, Guadalupe. Es ley. Decretaste, el universo obedeció. Y esto es solo el comienzo. Continúa decretando. Continúa eliminando la duda. Y vas a ver cuánto más el universo tiene reservado para ti». Guadalupe vivió 22 años más. Usó el dinero de la herencia para abrir una pequeña pensión. La pensión prosperó. Guadalupe nunca más fue pobre. Y hasta el día de su muerte, le decía a cualquiera que quisiera escuchar: «Viví 60 años intentando cambiar mi vida. Y nada cambió. Viví 3 semanas decretando cambio. Y todo cambió». La diferencia no es el tiempo. La diferencia es el lenguaje. Acabas de descubrir algo que la mayoría de las personas nunca va a saber. Descubriste que la palabra intentar está destruyendo tus manifestaciones. Y ahora tienes la elección. Puedes continuar usándola. Puedes fingir que no oíste esto. Puedes volver al patrón antiguo. O puedes hacer lo que Guadalupe hizo, lo que Dorothy hizo, lo que Charles hizo, lo que Rosa hizo. Puedes eliminar intentar de tu vida y comenzar a hablar el lenguaje del universo, el lenguaje de la certeza. Yo soy. Yo hago. Está consumado. Y si este mensaje te tocó, si sentiste que esto era para ti, hay una forma de honrar esta sabiduría que acabas de recibir. Florence siempre enseñó que cuando recibes conocimiento espiritual verdadero, necesitas hacerlo circular, porque el conocimiento que no circula se vuelve estancado, y el estancamiento es muerte espiritual. Una forma de hacerlo circular es a través del Super Thanks, aquí abajo. No es sobre dinero, es sobre energía, es sobre que digas: recibí valor, y quiero que ese valor alcance a otras personas. Cuando contribuyes, activas la ley de la circulación que Florence tanto enseñó. Y el universo ve esto y multiplica de vuelta para ti, no porque estés comprando bendiciones, sino porque estás entrando en el flujo de la abundancia divina. Y quien entra en el flujo, recibe en el flujo. Ahora quiero que hagas algo. Quiero que declares públicamente aquí en los comentarios. Escribe así: yo no intento, yo soy. Y después escribe lo que eres. Ejemplo: yo no intento ser próspero, yo soy próspero. O, yo no intento ser saludable, yo soy salud divina en forma. O, yo no intento manifestar amor, yo soy amor manifestado. Cuando declaras públicamente, amplificas el poder del decreto, porque ya no solo estás pensando, estás comprometiéndote.
Y el universo responde al compromiso. Y si quieres ir más profundo, tengo un video que hice sobre las 7 palabras que Florence prohibía completamente. Intentar es una de ellas. Pero hay otras 6 que están bloqueándote ahora mismo y ni te imaginas. Voy a dejar el link en la descripción, pero solo míralo si estás lista para la verdad, porque algunas verdades espirituales son desconfortables y vas a tener que elegir entre la comodidad de la ignorancia o el desconfort de la transformación. No llegaste hasta aquí por casualidad. Florence Scovel Shinn decía que no existen coincidencias, existen confirmaciones. Si estás viendo esto ahora, es porque tu alma pidió esta información, porque estás listo para dejar de intentar y empezar a ser. Entonces, no dejes que este mensaje muera aquí. Llévalo a tu vida, aplícalo, decrétalo, vívelo. Y de aquí a 21 días vas a mirar hacia atrás y no vas a creer cuánto has cambiado. No porque intentaste cambiar, sino porque decretaste el cambio. Y el universo no tiene otra opción, sino obedecer un decreto hecho con autoridad divina. Tu palabra es tu varita mágica, pero necesitas quitar la palabra intento de la varita, porque intento es óxido, y el óxido impide la magia. Ahora lo sabes, ahora eliges. ¿Intento o soy? ¿Víctima o creadora? ¿Duda o certeza? El universo está esperando tu decisión y va a responder de acuerdo al lenguaje que elijas hablar.